Bueno, entonces, hoy vamos a ver, vuelvo a repetir para las cámaras. Hoy vamos a ver, vamos a terminar de ver la unidad en términos teóricos y luego trataremos de hacer algún que otro problema. Les quedarán muchos problemas para ustedes. Y la clase que viene, como siempre, el día miércoles, comenzamos con algún problemita que no haya salido. La clase pasada vimos, conceptualizamos un poco el trabajo, aunque todavía nos falta una idea final, y básicamente era la resolución de una integral eh, eh, que expresaba cómo alguna de las fuerzas tenía que ver con el desplazamiento del cuerpo. Si jugaba a favor del desplazamiento, el trabajo de esa fuerza era positivo. Si jugaba en contra, el trabajo es negativo. Y si no juega ni a favor ni en contra, o sea, es indiferente, el trabajo es cero. Y a su vez, esta integral, digamos, tenía esta expresión, fuerza, el módulo de la fuerza por el módulo de desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Se medía en joules, en newton por metro, en el sistema internacional. Y eso si la fuerza era constante. Y si la fuerza no era constante, entonces había que tener en principio un gráfico de cómo era la fuerza en función del desplazamiento, y el área de ese gráfico era el trabajo de esa fuerza. Por otro lado, hablamos de potencia, como la rapidez en hacer trabajo. Podríamos definirla como la potencia media, trabajo de esa fuerza dividido el tiempo, el intervalo de tiempo. O potencia instantánea, como la fuerza en cuestión por la velocidad por el coseno del alfa, y donde alfa acá es el ángulo entre estos dos vectores, fuerza y velocidad, y se medía en watts, en joules sobre segundos. Y finalmente habíamos expresado la idea de que eran algo que podíamos llamar fuerzas conservativas, y básicamente atrás de esa idea es que el trabajo de esa fuerza era desde un punto A un punto B genérico, era independiente del camino que unía A y B. A esas fuerzas, donde si el trabajo es independiente de la trayectoria, las definimos como fuerzas no conservativas. Perdón, al revés, fuerzas conservativas. Y si eso no ocurría, que era la inmensa mayoría de las fuerzas se iban a denominar no conservativas. La única fuerza conservativa que van a ver ustedes, por lo menos en la unidad 1, es la fuerza peso. ¿Está bien? Ese es el resumen de la clase pasada. No sé si llegamos a ver energía en la clase pasada. No, nos faltó energía, no llegamos mucho. Nos faltaban los teoremas. Ok, entonces nos faltaban los teoremas. Entonces vamos a definir dos formas de energía, una asociada al movimiento, llamado energía cinética, que era un medio por la masa por la velocidad del cuerpo al cuadrado. Por supuesto, la energía es algo que... Profe, sí, esa sí la vimos. Así bien, que sí. bien. También se medía en joules y dependía, por supuesto, de la masa y de la velocidad al cuadrado del cuerpo. Fíjense que la energía cinética siempre es positiva porque la masa es positiva y la velocidad está al cuadrado. Así que esto es un elemento, una magnitud que siempre es positiva. Por supuesto, cambia en la medida que cambia la velocidad. La energía potencial gravitatoria, además de la masa, depende de la gravedad, del módulo de la gravedad, y depende de la altura. Acá hay que tener cuidado porque esta energía podría llegar a ser positiva, 0, si la altura considerada es 0, o negativa si las alturas fueran por abajo del 0. Lo que vamos a hacer nosotros, vamos a tomar siempre un sistema de referencia para que nos quede siempre positivo, que el 0 de las alturas, digamos, quede en el lugar más abajo posible de la posible trayectoria del cuerpo. ¿Está bien? Bueno, todas las energías se miden en joules,
la cinética, la gravitatoria, la potencial gravitatoria. Finalmente habíamos hablado de del trabajo de la fuerza-peso. ¿Se acuerdan que recién acabo de decir que la fuerza-peso era una fuerza conservativa? Y entonces, justamente por ser conservativa, su trabajo, el trabajo de la fuerza-peso, entre un genérico lugar A y un genérico lugar B, siempre se puede pensar como menos la variación de la energía potencial gravitatoria de ese cuerpo entre esos mismos lugares A y B. Esto, fíjense que esto lo que dice, básicamente, es que la energía esta no depende del camino, solamente depende, ¿no? Si el trabajo de la fuerza peso entre un lugar A y un lugar B es igual a menos la diferencia de energía, esta diferencia es energía potencial gravitatoria final menos energía potencial gravitatoria inicial. Esto es igual a menos mg por I final, sería la de B, menos mg I o h, como quieran ponerlo, A. I y h es lo mismo, ¿no? Es altura. ¿Está bien? Entonces fíjense que lo único que de quién dependió la energía potencial, solamente de dónde fue a parar y de dónde la altura de la cual partió, de la altura final y de la altura inicial. Este es el módulo, por las dudas lo aclaro, ¿sí? O sea, si yo tengo un cuerpo acá, en la posición A, ponele que la altura la empiezo a tomar desde acá y positiva para arriba. Y este es la posición B. Este cuerpo siguió esta trayectoria, ¿está bien? Podríamos llamarla trayectoria 1, o siguió esta trayectoria, podríamos llamarla trayectoria 2, o siguió esta trayectoria 3, y el trabajo de la fuerza peso entre A y B sigue siendo el mismo si voy por la 1, por la 2 o por la 3, me da lo mismo, porque solamente depende de la altura B y de la altura A. ¿Se entiende? Solamente depende de estas dos alturas, de la altura A y de la altura B, y no depende del tipo de camino que haya tomado. Cuando ocurre ese tipo de cosas, entonces el trabajo de esa fuerza, ¿sí? Mejor dicho, a la fuerza se la denomina conservativa. Cuando su trabajo depende de un parámetro final y un inicial, de una variable final, del valor de una variable final y del valor de una variable inicial, y no depende de la forma en la que fui de ese A a ese B. Muy bien, entonces particularmente el trabajo de la fuerza-peso la puedo reescribir, fórmula de Machete, de esta manera. Finalmente, voy a definir la energía mecánica como la suma permanentemente de las dos energías, cinética y potencial gravitatoria. ¿Sí? A esta la llamamos energía total o energía mecánica, como quieran. En general mecánica, pero el concepto es que es la energía total, por ahora. Bueno, muy bien. Teoremas. Como digo acá, es el núcleo de lo que venimos a llamar ahora el planteo energético. Hasta ahora vimos dos planteos.
el planteo cinemático y el planteo dinámico. El planteo cinemático nos interesaba, o sea, el tipo de pregunta que está atrás del planteo cinemático es ¿en qué tiempo? ¿Con qué velocidad? ¿Cuál fue la posición? ¿Está bien? ¿Cuál es la aceleración de un cuerpo? Ese es el tipo de pregunta. Y el tipo de respuesta viene atada a los modelos cinemáticos, el MRV, el MRU, en las ecuaciones horarias de esos modelos. El planteo dinámico tiene que ver con el tipo de pregunta del planteo dinámico es ¿por qué se mueven de la manera que se movieron? Y por lo tanto, ¿cuáles son las fuerzas que están ahí involucradas? Eventualmente, ¿cuánto vale la masa o cuánto vale una aceleración? Si es alguna de esas preguntas, lo que le cabe entonces, o sea, cuánto vale la masa, la aceleración o una determinada fuerza, si es ese tipo de preguntas, entonces lo que va ahí, lo que le cabe, digamos, es un planteo de tipo dinámico, donde ¿cómo lo resuelvo? Pues viendo cuáles son las fuerzas que están actuando y construyo las ecuaciones de Newton y de ahí pues despejo lo que tenga que despejar. Este planteo, que se va a llamar planteo energético, es un planteo novedoso, es un planteo nuevo, ¿sí? Es de mitad del siglo XIX, o sea, es del 1850 en adelante, también, y que se basa básicamente en los dos teoremas que voy a expresar ahora. ¿Está bien? ¿Cuál es el tipo de pregunta que nos van a hacer? Es qué energía tengo en determinado lugar, qué velocidad tengo en determinado lugar, qué altura tengo en determinado lugar, y después algunas otras preguntas más de tipo qué pasa con esa energía. El objeto tiene cierta energía y hace todo un movimiento y termina, arranca en A y termina en un cualquiera B, y bueno, tenía energía, permanentemente tiene determinadas energías, y la pregunta es qué pasa con esa energía a lo largo de esa trayectoria, si la energía se conservó, o si se perdió, o si se agregó energía, si sumó energía. ¿Está bien? Entonces, ese tipo de planteos es el planteo llamado energético. Fíjense que hay en esos tres planteos, y ahora vamos a desarrollar el tercero, hay variables que aparecen en dos de ellos. Por ejemplo, la velocidad no aparece en el planteo dinámico, pero sí en el cinemático, y ahora va a aparecer de nuevo en el planteo energético. ¿Está bien? Y dependerá del tipo de datos que me ofrezca el enunciado, qué planteo va a ser más útil, ¿sí? Por ejemplo, si quiero saber una velocidad, podría armar una ecuación horaria o podría ver la energía cinética, por supuesto. Entonces, pero bueno, cada uno de esos planteos tiene un núcleo teórico. Una es cinemática y la otra es estos teoremas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, un problema físico, dependerá que me pidan, siempre tiene la posibilidad de ser abordado desde esos tres puntos de vista, o mejor dicho, de esas tres abordajes. Uno es el planteo cinemático, el otro es el planteo dinámico y finalmente este que les voy a presentar ahora, que es el planteo energético. El planteo energético básicamente tiene dos grandes teoremas. El primero, llamado teorema de las fuerzas vivas, entre comillas. La historia de este concepto de fuerza viva viene allá de la época de Newton y antes de Newton, pero Newton es muy discutido justamente con Leibniz, un personaje que vivió, digamos, en la misma época que Newton, es un poquito más grande que Newton, creo. Vivió en esa época. Fíjense que murió joven, ¿no? No tan joven, 1700 estaba ahí.
Y este teorema en realidad no fue pensado por Leibniz, sino por la gente de un siglo, 2 siglos posterior a él, digamos. Pero lo rescatan un pensamiento que él tenía, entonces en honor a él, ese pensamiento era el de la fuerza viva, lo rescatan y llaman ese teorema, finalmente se llamó de esa manera. Leibniz y Newton se pelearon fuertemente por el concepto de fuerza. Básicamente se estaban peleando por Dios y cómo Dios expresaba, según ellos, sus poderes, para decirlo de una manera medio ignorante mía, en la Tierra. Y entonces Newton y Leibniz entonces iban a caracterizar ese concepto, un concepto que digamos desde los griegos estaba planteado, pero muy vagamente. ¿A qué se llamaba fuerza en la antigüedad? ¿A qué se llamaba fuerza en el medioevo? ¿A qué se llamaba fuerza? Bueno, era un concepto muy desgarbado, para decirlo de una manera, poco angelical, no muy lúcido, no muy claro. Y Newton va a formular su famosa teoría, que es la que ya vimos, la de la dinámica, y Leibniz le va a discutir esa teoría, la teoría que nosotros vimos, la teoría dinámica. Por supuesto gana Newton, el concepto de Newton de fuerza. Newton tuvo antes, ¿no? La teoría de Newton tuvo un antes y un después en la ciencia, porque vino a explicar prácticamente todo lo que se sabía en ese momento histórico, en 1600, mediados del 1600, un poquito más adelante, pero bueno, en ese siglo. Leibniz decía que en realidad la fuerza, Newton planteó que en tal caso la fuerza tenía que ver con masa por aceleración, como la segunda ley, como nosotros la vimos. Estaba asociado entonces al cambio en la velocidad. Que la fuerza estaba asociada básicamente al hecho de que el cuerpo cambiaba su estado de velocidad. Y Leibniz en realidad decía que la fuerza estaba asociado a la velocidad directamente. Y la asociaba así, masa por velocidad al cuadrado. O sea que Leibniz la asociaba a la velocidad al cuadrado en tal caso. Newton la asociaba con el cambio en la velocidad, o sea, con la aceleración. Y Leibniz lo asociaba con la velocidad. Y eran conceptos muy distintos, porque si yo tiro esto y vuela, ponele que tire un objeto y ese objeto vuela, ¿está bien? Según Leibniz, si yo les hago este juego a ustedes, ¿no? El objeto es arrojado por mí, tiene una velocidad inicial, y ponerle que está en A y en B. ¿Está bien? Si yo les digo a ustedes que me digan, voy a aclarar que entonces acá la velocidad en A es así, y que acá la velocidad en B es así. Si yo les digo a ustedes ahora que me digan, ¿sí?, cuáles son las fuerzas que actúan en este cuerpo y que me hagan el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, ¿no? Este cuerpo es un puntito. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué fuerzas están actuando? Peso. Peso, ¿que para dónde apunta? Para abajo. ¿Y podría ser rozamiento por la fricción del aire? Podría ser. Supongamos que no hay rozamiento para hacer el modelo más sencillo, sin rozamiento con el aire. ¿Y la normal? Bueno, y la normal, la normal aparece cuando está apoyado en una superficie el cuerpo, ¿no?
Ujú. Pero si está volando, está apoyado en una superficie, No, eso no hay. no. Entonces no hay normal. Muchos de ustedes, no sé, a ver qué opinan, muchos de ustedes ven una fuerza, una cosa así. Bueno, espera que vea otro color. Ven una fuerza así. Y que acá, además de la fuerza peso, existe esa fuerza. No sé si algunos la consideran que está bien o está mal en la existencia, pseudoexistencia de esa fuerza. Acá está el peso. La del peso seguro, estamos todos seguros. La normal siempre tienen duda ustedes y yo ya les advierto que normal no hay porque no hay superficie en contacto. Pero muchos de ustedes ven esta fuerza F. No sé si esta fuerza F. ¿Qué consideran ustedes? ¿Que existe esa fuerza F o no? Podría Fricción con ser. el aire. Si hubiera fricción con el aire, que no está, y esto se está moviendo para allá, entonces la fricción sería para el otro lado, ¿no? Yo creo que sí, porque es la fuerza que que vos le aplicaste a la pelota cuando la tiraste. Bien, yo es verdad que le apliqué una fuerza cuando la tiré. Y esa fuerza provino de un contacto, esta sería la fuerza inicial, ¿no? Contacto de mi mano con la pelotita. Esto fue algo así Ahí no hay rozamiento con la mano, profe. más que rozamiento es como una fuerza normal, porque está en contacto con la mano, ¿está bien? Yo mientras tiro, hay un contacto con una mano, hay dos superficies en contacto, por supuesto. Entonces, mientras la tiro, mientras dura ese contacto, esta normal existe. ¿Estamos? Sí, Ujú. sí, Bien. sí. Pero esta normal deja de existir cuando desaparece mi mano. Esa normal lo que hizo es entregarle al cuerpo que estaba en reposo, originalmente estaba en reposo, sí actuó y le entregó un cambio en la velocidad, o sea, una aceleración. La sacó del reposo a la pelotita, le entregó una velocidad, ¿está bien? O sea, la aceleró. Pero esa fuerza dejó de existir cuando mi mano dejó de tocar la pelotita. No hubo más contacto. Y lo que produjo en tal caso es esa famosa, como consecuencia, produjo esta famosa velocidad inicial. Yo miro las cosas desde que está esa velocidad inicial, no desde que estaba con mi mano con velocidad cero. Ujú. En la antigüedad se creía que esa fuerza que ustedes acaban de ver se iba con el cuerpo, que era una propiedad del cuerpo, no de la mano, no del intercambio, no de la interacción entre la mano y la pelotita, sino que era algo que poseía la pelotita per se. Y entonces se iba, acompañaba la pelotita. A esa fuerza se la llamaba fuerza viva en la antigüedad. En la antigüedad, más bien en el medioevo, ¿sí? Y Newton viene a discutir eso, viene a decir, no, las fuerzas, estas fuerzas que ustedes están diciendo, no son de la pelotita. Las fuerzas aparecen cuando hay interacciones, acciones entre. ¿Con quién está interactuando la pelotita que aparece esta fuerza F que ustedes dicen que está apareciendo? Con nadie. Entonces esa fuerza no existe. Newton va a decir eso y tiene razón. ¿Está bien? Esa fuerza F que dibujamos en negro no existe. Lo que sí existe es que tiene velocidad. ¿Está bien? En cambio Leibniz decía no, se va con el cuerpo. O sea, estaba... Es más, y depende de la velocidad al cuadrado. Profe, Sí, ¿la energía cinética tiene algo que ver con esa exacto. fuerza? Resulta ser que estos dos personajes históricos estaban discutiendo conceptos distintos.
Por supuesto, en ese momento Newton ganó la pelea y por lo tanto nosotros lo que estamos viendo en este momento en el CBC es lo que dijo Newton. ¿Está bien? Esa es la conceptualización y esta fuerza no existe, efectivamente. Esperen, la voy a borrar. Ay, ¿dónde está? Acá. No existe esa fuerza. En tal caso, en el vuelo, la única que existe es la fuerza peso. Es la única fuerza que está ahí. Y esta fuerza que aparece acá al inicio, pues dejó de existir cuando la pelotita salió de la mano. Ahora bien, luego de varios años, porque la idea esta de energía es de principio del siglo XIX, la primera persona fue Young en el 1800 y un poquitito, que habló de energía, que tampoco en ese momento se sabía muy bien qué era, y recién unos 50 años después, revolviendo el caldero de los brujos, más o menos se conceptualizó y a partir de ahí digamos que hay un poquito más de teoría y es lo que vamos a ver hoy. ¿Está bien? Bueno, Leibniz en el fondo, lo que estaba hablando, su conceptualización, no era la de fuerza, era la de la energía cinética. Newton estaba hablando de fuerza y Leibniz estaba hablando de la energía cinética. Cuando se avivan de esto, entonces la llaman a la energía cinética fuerza viva en honor a Leibniz. Leibniz fue un brillante científico de ese siglo. Gracias a él, toda la parte matemática, él fue, digamos, para no decirlo de una manera patriarcal, el padre de la matemática moderna. Fue el primero, bueno, junto con Newton también, pero él fue todavía... A Newton lo conocemos por la dinámica y menos por la matemática, y a Leibniz lo conocemos como el mentor, digamos, de lo que llamamos el análisis matemático, ¿no? Las integrales, las derivadas, los límites, todo lo que hubieron en matemática del CBC y un poco más salió de la cabeza de Leibniz. ¿Sí? Un genio Leibniz también. Muy bien, estas dos personas entonces se peleaban y resulta que se estaban peleando por conceptos distintos. O sea que lo que tenemos en la cabeza de esa fuerza que aparece, supuestamente que aparece ahí, que no existe, es producto de una confusión nuestra. Es más fácil ver la energía cinética que las fuerzas. Y nosotros tendemos también, así como Leibniz y Newton, a confundir las cosas. Así que ahora lo que tenemos que hacer es hacer un gran esfuerzo de reconstrucción. ¿Está bien? Un gran esfuerzo para asociar, como bien dijo Newton, la fuerza con el cambio en la velocidad. ¿Está bien? Y ese depender de la velocidad con la energía cinética. Dos conceptos distintos. ¿Estamos? Muy bien, y ahora sí, vamos a ver el teorema fundamental de las fuerzas vivas. El teorema dice lo siguiente, dice que ¿dónde se suben los preci? Mira, en el campus está, creo que faltó el de dinámica, ¿no? Y ahora, pero te lo puedo pasar ahora en un ratito, me haces acordar y te lo paso. El de acá, el de que que estoy analizando. Esperen un minuto. Espera que... Ahí está. Ese es el preci que acabo de mandar por el chat. Es el preci que están viendo ahora. El de dinámica creo que no está subido, pero si lo necesitas te lo paso en un ratito. ¿Sí? Y ahora no, Lara. Ok. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué dice el primer teorema? Que se llama teorema del trabajo y la energía cinética o teorema de las fuerzas vivas en honor a Leibniz. Dice que el trabajo total, ¿se acuerdan que el trabajo total era la suma de todos los trabajos? De hecho lo vimos la clase pasada, el trabajo total
era la suma de todos los trabajos, de todas las fuerzas que actuaban sobre un cuerpo. O lo que es lo mismo, el trabajo de la resultante de fuerzas, ¿no? Esto lo vimos la clase pasada. Muy bien, este mismo trabajo total, este de acá, es este de acá, también lo puedo interpretar como la variación de la energía cinética. O sea, como un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. O sea, que el trabajo total, que era el trabajo de la resultante o la suma de todos los trabajos, lo reinterpreto como producto de la variación de la energía cinética. Y lo que expresa este, ¿no? En amarillo está, lo que expresa este teorema es que la energía cinética va a aumentar, o sea, el trabajo total, esto es positivo, si el trabajo total es positivo. ¿Y cuándo el trabajo total era positivo? Cuando la resultante de fuerzas apunta hacia el lado del movimiento. ¿Está bien? Apunta a favor del movimiento. Si yo veo un objeto, ¿no? Y analizo la resultante de fuerzas y resulta ser que va para allá, y a su vez el objeto, ¿está bien? Esto implica que la aceleración también es para allá. Pero la velocidad bien podría ser para un lado o para el otro. O sea, podría estar acelerando o bien podría estar frenando con esta resultante. Dependerá de este juego. ¿Está bien? Ahora, este ir para un lado o ir para el otro implica moverse para un lado o para el otro. Si la velocidad tiene esta forma, es porque el objeto se está yendo para allá. Y si la velocidad tiene esta otra forma, es porque el objeto se está yendo para el otro lado. O sea, se está dirigiendo o para un lado o para el otro. Dependerá. ¿Estamos de acuerdo? Si la resultante va a favor del movimiento, entonces el trabajo de la resultante resulta ser positivo, ¿no? Si el trabajo de la resultante resulta ser positivo, o sea, el trabajo total. Ahora, si la resultante va en contra del movimiento, entonces el trabajo total ahí resulta ser negativo. Y si no hay resultante, si por alguna razón la resultante es cero, bueno, si la resultante es cero, la aceleración es cero, ¿y la velocidad de qué tipo será? ¿Para un lado o para el otro? Constante, muy bien. Cuando la velocidad es constante, entonces la velocidad final y la inicial es la misma, entonces la resta, ¿cuánto vale? Cero. Así que el trabajo total es cero. ¿Está bien? Así que fíjense que el trabajo total, que sí lo definimos la clase pasada como la suma de todos los trabajos o como el trabajo de la resultante, resultó ser que era igual al cambio en la velocidad al cuadrado, que es la energía cinética en definitiva. ¿Está bien? O sea que el trabajo total, este concepto, está asociado a la idea de energía cinética y está asociado de esta manera. ¿Está bien? Por todo. Y acá, profe, una pregunta. Sí. Acá ya no, como no se mezclaría como con el tema de aceleración, como habíamos visto en dinámica, que si la aceleración iba por un lado, la resultante de ahí para ese mismo lado. Acá, muy, muy buena apreciación tuya. Exactamente. Ella lo que me dice es, vos no machacaste diciendo que la resultante de fuerzas siempre tiene la misma dirección y sentido que la aceleración. ¿No? Sí, esto sigue siendo válido. Esto ya lo dijo Newton. Ahora, volveme a repetir lo que... ¿Cómo? Dale.
Como que acá la aceleración no se tiene en cuenta. Acá la aceleración no se tiene en cuenta. Por supuesto, puede cambiar la velocidad, sí. Puede ser 10 metros sobre segundo y después ser 20 metros sobre segundos. Sí. Si las velocidades en estos dos lugares, en A y en B, son distintas, fíjate que el trabajo total, el trabajo de la resultante, ¿está bien? No la resultante ahora, sino el trabajo de la resultante, tiene que ver, está asociado con la energía cinética, con el cambio de la energía cinética. Esa es la nueva moraleja que tienen ustedes, ¿no? Está asociado con el cambio de la energía cinética. Sí, eso era lo que preguntaba, si se tenía en cuenta lo de la aceleración o eso era solo en dinámica. Solo en dinámica. Por Perfecto. supuesto está todo mezclado. Sí. ¿Sí? Porque fíjate, si el cuerpo se acelera, no frena, sino acelera, es porque primero tengo una velocidad V1 y después tengo una velocidad V2 que es más grande. Así que la energía cinética en 1 es menor que la energía cinética en 2. ¿Sí o no? O sea, la final es más grande que la inicial, por ponerlo de una manera, ¿no? Sí. Si esta porquería es más grande que esta, ponele 100 newton, 100 joules menos 80 joules. ¿Cuánto vale esto? 100 menos 80 vale 20. Fíjate que dio positiva. Siempre que te dé positivo esto, positivo, mayor que 0, entonces el trabajo de la resultante es mayor que 0. O sea, la resultante va a favor va como la velocidad, si querés, a favor del movimiento. Que no es lo mismo que decir que esto que está acá. Esto no lo dice acá. Pero si la velocidad aumenta, es porque la aceleración es para allá. Y si la resultante va a favor del movimiento, es porque la resultante va para allá. Entonces retomo lo que tuve antes. ¿Qué pasa si ahora, ¿se entendió? Sí. ¿Qué pasa si ahora tengo una velocidad, ¿sí? Que primero es así, V1, y después es así, V2. Ahora, la aceleración, ¿para dónde apunta? Va a apuntar para el otro lado porque está frenando. Perfecto, muy bien. Desde este punto de vista, desde el punto de vista energético, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la energía cinética? Va a ser negativa. La variación va a ser negativa, exactamente. ¿Por qué? Porque esta de acá va a ser más chica que esta de acá, Va a ser un medio por la masa de esta velocidad menos un medio de la masa al cuadrado, ¿no? Menos un medio de la masa por esta velocidad al cuadrado. Fíjense que no me interesa si esta velocidad es positiva o negativa. ¿Está bien? ¿Y ahí qué estaría pasando entonces con la velocidad? Estaría perdiendo velocidad, o sea, estaría frenando. ¿No es cierto? Sí. Ahora frena. Y si frena, esta energía es más chica que esta energía, por lo tanto la resta me va a quedar negativo, ¿no? Si acá tengo 100 joules y acá tengo 200 joules, ¿no? Si la inicial es, voy a ponerle 180, ¿no? Si la inicial es 180 y la final es 100, 100 menos 180 es menos 80, o sea, es menor que 0. Entonces, si es menor que 0, entonces el trabajo de la resultante resultó ser negativo.
Resultó ser negativo esto de acá, porque perdió energía cinética. Entonces, dice esto, la resultante de fuerzas va en contra. ¿Por qué perdió? Porque el trabajo de la resultante le quitó energía. Va en contra del movimiento. Le quitó energía cinética en este caso. Pero si va en contra del movimiento, entonces la resultante es así. De nuevo tenemos lo que ya dijo Newton. Fíjense que ambos pensamientos, tanto el de Leibniz como el de Newton, eran absolutamente compatibles. No eran lo mismo, pero eran compatibles en el fondo. ¿Está bien? Bueno, moraleja, no es lo mismo hablar de fuerza que hablar de trabajo, de esa fuerza. ¿Está bien? ¿Cuándo hablamos de fuerza en sí misma? En el planteo dinámico. Cuando hablamos de trabajo, en el planteo energético. Y acá el trabajo está, por este teorema, dice que el trabajo total, el trabajo de la resultante, es exactamente igual a la variación de la energía cinética. ¿Estamos? Sí. Igual esto queda grabado. Bueno, sigamos. Muy bien. Finalmente, el otro teorema, que proviene de ese teorema, aunque ustedes no lo crean. Y se los voy a presentar. Dice así, este otro teorema, ¿no? Dice, arranca con el teorema anterior. Este teorema que les presento, que es este que está acá, se llama teorema de conservación de la energía. Y ahora ya la energía es la energía mecánica, es la energía total. Dice lo siguiente. Arranca, ¿no? Arranca con el teorema anterior. El trabajo de la resultante de fuerzas, o sea, el trabajo de todas las fuerzas, o sea, el trabajo total, es igual a la variación de la energía cinética. Esto es lo que dice el teorema anterior. ¿Está bien? En rigor de verdad dice esto. El trabajo de todas las fuerzas es variación de energía cinética entre un A y un B. Muy bien. Ahora, el trabajo total entonces será el trabajo de todas las fuerzas. Ahora, el trabajo de todas las fuerzas, yo puedo dividir las fuerzas en dos grandes grupos. Uno llamado fuerzas conservativas y las otras llamadas fuerzas no conservativas. ¿Sí? Trabajo de fuerzas conservativas, trabajo de fuerzas no conservativas. ¿Cuáles son las fuerzas conservativas? ¿Cuál es la única fuerza conservativa? Peso. El peso. Así que acá queda trabajo de la fuerza peso. Más, porque en realidad son todas, estoy sumando todas las fuerzas, o sea, todos los trabajos, más el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Cuáles son las fuerzas no conservativas? Todas menos... ¿Cómo? Todo el resto de fuerza. Todo lo que resta. La tensión, la normal, la fuerza de rozamiento, la fuerza F que inventaron. Todas esas son fuerzas no conservativas. Así que acá tendría la fuerza normal si existiera en ese problema, la de rozamiento, la de F genérica. Este paquete de todas ellas, todas las que existieran, las voy a llamar fuerzas no conservativas. En realidad es la suma. En cada problema voy a tener que evaluar
Son todas esas. La de rozamiento, el trabajo de la fuerza de rozamiento, más el trabajo de lo que fuera. ¿Está bien? Y esto es igual, dice. Bueno, acá me tengo que todavía extender que esto es el trabajo entre un A y un B cualquiera. Y eso se acuerdan que era igual a la variación de la energía cinética. O sea, la cinética final, la de B, menos la energía cinética inicial, la de A. O sea, esto de acá. ¿Estamos? O si quieren, lo sigo poniendo como variación de energía cinética. Es lo mismo. Escribirlo de una manera o la otra es lo mismo. Solamente que si uno quiere hacer una cuentita, va a hacer lo que yo hice antes. Bueno, y ahora resulta ser que también habíamos visto, ¿no es cierto?, que el trabajo de la fuerza peso, se podía reescribir de otra manera. ¿Se acuerdan? Aquí era igual el trabajo de la fuerza peso. Al menos la variación de energía potencial. Perfecto. Así que esto en realidad lo voy a escribir como menos variación de energía potencial gravitatoria, también entre A y B. Y ahora lo que voy a hacer es esta parte, que es una menos la variación de energía, lo voy a pasar para el otro lado. ¿Está bien? Y cuando la pase para el otro lado, me va a quedar de esta manera. Me va a quedar que el trabajo, de la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas, o sea, todas las demás menos el peso, es igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial gravitatoria. Todo entre A y B. O sea, la variación de la energía mecánica. O sea, la variación es la suma de una más la suma de la variación de otra es igual a la variación de la energía mecánica. Y ahí tengo este famoso teorema. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice esto? ¿Se entiende cómo partí del teorema anterior solamente con el concepto de trabajo de la fuerza peso como fuerza conservativa y llegué a este teorema que es este de acá, básicamente? Y el teorema dice que la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas entre un lugar A y un lugar B es igual a la variación de la energía mecánica, o sea, la variación de la energía total entre A y B. Y ese es el teorema fundamental, el teorema de conservación de la energía mecánica. ¿Y qué viene a decir esto? Dice, mira, tengo un cuerpo, está en un punto A y hace un montón de cosas y llega a un punto B. ¿Sí? Quiero saber qué pasó con la energía del cuerpo en A y qué pasó con la energía a lo largo de toda la trayectoria. Entonces la respuesta es, mira, el teorema de la conservación dice que, conservación de la energía, dice que la energía mecánica, el cambio en la energía mecánica depende de estos famosos trabajos de fuerzas no conservativas. Entonces, si vos querés saber, si vos querés estudiar la energía mecánica y ver qué pasó con esa energía, anda a estudiar los trabajos de las fuerzas no conservativas. Así que primero, hace un diagrama de cuerpo libre y fíjate cuáles son las fuerzas que están actuando. De esas fuerzas que están actuando, fíjate cuáles son las no conservativas. Y segundo, fíjate de esas no conservativas que has identificado,
si esas fuerzas no conservativas están realizando trabajo. Si hay trabajo de fuerzas no conservativas, entonces esto es un valor que puede ser positivo o negativo. Y si no hay trabajo de fuerzas no conservativas, entonces esto es cero. Y si esto es cero, si esto llegara a ser cero, entonces la energía mecánica final y la inicial no cambian. Esto quiere decir que la variación es cero, no cambian. Entonces eso va a querer decir que la energía se conserva. Que si vos tenés 100 joules acá y la energía se conserva, a lo largo de la trayectoria la energía es un valor 100 joules constante, la energía total. Ahora, Profe, sí, en una trayectoria, ¿cómo puede ser que no cambie la energía? muy buena pregunta. ¿Cuáles Porque energías? La energía cinética corresponde al movimiento del objeto. Perfecto, muy bien. Entonces, pero recordá ahí, ¿sí?, que la energía mecánica es la suma permanentemente de la cinética más la energía potencial gravitatoria. Por eso, ¿Está ya bien? si hay variación en una, no te va a dar cero, porque la otra está cero. No dije que esta era cero o que esta era cero. Lo que es cero es la resta, si se conserva. Y si no se conserva, si esto es cero, entonces la resta es cero, la variación de energía en cero. Esto implicaría que se conserva la energía. O sea que la energía es siempre la misma por un recorrido. Si se conserva la energía, sí. Si da cero, entonces se conserva la energía. Si esto es cero. Y si no es cero, claro. Y si no es cero, Y cambia la energía. cambia la Cambia la energía. Si es, Exacto. si es positivo, va a ganar energía y si es negativo, va a perder. ¿Puede ser? Perfecto. ¿Y qué es lo que tendría que ser positivo o negativo? Y entonces vos inferís que gana o pierde energía. La variación de la energía mecánica. Claro, pero ¿por qué entonces cambiaría la energía y no se conserva? La velocidad. De variación en la velocidad. No, porque puede cambiar la velocidad y verificarse que esta cambia, pero esta cambia de una manera contraria igual y de tal manera que la energía se mantiene constante. ¿De qué depende el cambio en la energía mecánica? De la existencia, ¿sí?, de las fuerzas no conservativas. de la existencia del trabajo de fuerzas no conservativas. ¿Cuál es la razón por la cual la energía puede o no cambiar? Si existe o no trabajo de fuerzas no conservativas. Estas malditas fuerzas no conservativas, cuando hacen trabajo, pueden otorgarle energía al sistema o pueden quitarle energía al sistema. Y si no existen, o si existen pero su trabajo es cero, ahora vamos a ver, entonces si esto fuera cero, entonces la energía se conserva, ni pierde ni gana. Este teorema expresa que la energía de un objeto se va a conservar, o sea, su variación es cero, solo en el caso que el trabajo de las fuerzas no conservativas sea cero. Moraleja. Esperen que voy a borrar esto. Y ahora vamos a ver un poquitito esto, ¿no? Esto es... ¿Cuándo es cero el trabajo de las fuerzas no conservativas? ¿Cuándo es cero el trabajo de las fuerzas no conservativas? Cuando la diferencia entre las energías mecánicas sea cero. Bueno, está bien. Esa es la forma yendo por el teorema. Pero yo podría interpretar 3 situaciones donde observo el diagrama de cuerpo libre y me doy cuenta de que el trabajo es cero de esas fuerzas no conservativas. Por un lado, cuando observo el diagrama de cuerpo libre veo que no hay fuerzas no conservativas. El caso patético en ese sentido es, por ejemplo,
dejo caer un cuerpo desde cierta altura. Lo dejo caer, velocidad inicial igual 0. A lo largo de toda su trayectoria hasta que se estampa contra el piso. ¿Sí? ¿Qué fuerzas están actuando? El peso nada más. Nada más el fuerza-peso. ¿Hay fuerzas, existen? En ese caso, si esta fuera A y este punto es B, ¿no? Este punto es A y este punto lo llamo B. ¿Existen fuerzas no conservativas entre A y B? No. 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 Esta es este tipo, ¿no? Y si no hay fuerzas no conservativas, no hay, entonces el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿cuánto vale? 0. 0. Y entonces, ¿qué puedo decir de la energía mecánica? Que se conserva. Que se conserva. Entonces, entre A y B se conserva la energía mecánica. O sea, la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. Esto quiere decir se conserva. Pero alguien de ustedes, creo que era Luciano, puede ser, no me acuerdo tu nombre, dijo recién, pero ponele que arranque con una cierta altura y con velocidad 0, ¿sí? Y llego abajo con una velocidad que no es 0, pero la altura, ponele que hayamos puesto altura 0 acá abajo. Entonces la altura en B es 0. Perdí altura y gané velocidad. Pero Andina, vos me estás diciendo que la energía se conservó. Sí, la energía en A era la energía cinética en A, más la energía potencial gravitatoria en A. La energía mecánica en B era la cinética en B, más la energía potencial en B. ¿Qué ocurrió a lo largo de toda su trayectoria? En A, la energía cinética era 0, pero la energía potencial gravitatoria es lo más grande posible. La energía mecánica es la suma de estas dos, la potencial y la cinética. 0 más algo, algo. ¿Qué pasó a lo largo de toda su trayectoria? La energía potencial va perdiendo, porque va perdiendo altura, pero va ganando velocidad, o sea, la cinética aumenta. Resulta ser que lo que pierde de potencial lo aumenta en cinética, de tal manera que la suma me queda siempre un valor constante. Ponele que la cinética arriba fuera 0, velocidad inicial 0, y que arriba la potencial gravitatoria fuera 100 joules. Recorrió algo y ahora la cinética tiene un valor, ponele 20 joules. Entonces, ¿cuánto va a valer la potencial gravitatoria? 80. Menos. Antes era 100 y ahora es 80. De tal manera que 80 más 20, cuando la sume, ¿cuánto me da? 100. 100. Y un poquito más abajo, de hecho, cuando llegue abajo de todo, la potencial gravitatoria fue a 0. ¿Y la cinética qué valor tomó? La misma que la potencial. Claro, tomó todo su valor. Se transformó. La potencial gravitatoria se fue transformando en cinética. Pero si sumo permanentemente la cinética más la gravitatoria, en este ejemplo numérico que estoy dando, va a valer siempre 100 joules. O sea, la energía permanentemente, en todos los lugares, arriba, abajo, en todos los lugares, vale 100 joules. Parte de ella es cinética, parte es gravitatoria, y el porcentaje de cuánto vale uno, cuánto vale la otra, va cambiando a lo largo de la trayectoria. La potencial gravitatoria se fue transformando en cinética. Ahora, sin embargo, la total se conservó. ¿Y por qué se conservó la total? Porque cuando se la cuenta, las dos fuerzas cancelan entre sí. Porque cuando observas las fuerzas, no hay fuerzas
no conservativas actuando. Y las únicas responsables, las únicas fuerzas que pueden quitar o agregar energía al cuerpo son las fuerzas no conservativas. En este problema no hay fuerzas no conservativas, entonces la energía se conserva. ¿Sí? Puede haber otros casos en donde la energía se conserve, cuando sí existan fuerzas, pero su trabajo sea cero. Ponele un objeto de cierta masa que tiene fricción, que yo lo voy tirando con una cierta fuerza F, que sé que hay una fuerza de rozamiento que se opone. Está la normal y el peso. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Cuáles de estas son no conservativas? ¿Cuáles son las fuerzas no conservativas? Rozamiento y normal. Y esta fuerza, porque la única conservativa es el peso. La única conservativa es el peso. ¿Está bien? Ujú. ¿Qué pasaría si la normal es igual a la fuerza de rozamiento? La suma de estas fuerzas daría 0. Ujú. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, si yo calculo el trabajo de las fuerzas de no conservativas, acá tendría que estar poniendo el trabajo de la fuerza de rozamiento más el trabajo de la normal más el trabajo de la fuerza esta F. ¿Está bien? Ujú. Bien. Fíjate que si estoy diciendo que esto va para adelante, que el desplazamiento es para allá, ¿sí? ¿Qué ángulo forma la normal con el desplazamiento? 90 grados. 90 grados. 90 grados. Y entonces el trabajo de la normal, ¿cuánto vale? Pues vale el módulo de la normal por el módulo del desplazamiento por el coseno de 90 grados. Ahora, coseno de 90 grados resulta que era 0. Así que el trabajo este es 0. Fíjate que está a 90 grados, ¿no? Ujú. ¿Qué pasaría perdón, la normal no, ¿por qué puse normal acá? Si la fuerza F. ¿Qué pasaría si esta fuerza y esta fuerza fueran iguales? Las dos son cero. Entonces, si calculo el trabajo de esta fuerza y esta fuerza, como lo hice con la normal, la única diferencia sería el ángulo. Esta fuerza con esta hace un ángulo de 0 y esta fuerza con el desplazamiento hace un ángulo de 180 grados. Pero coseno de 0 es 1 y coseno de 180 es menos 1. Así que una sería positiva, esta sería negativa y esta sería positiva, pero serían iguales si esto ocurriría, ¿no? Ujú. Entonces fíjense que hay fuerzas no conservativas, pero resulta ser que el trabajo de una de ellas es 0 y que el trabajo de esta se compensa con el trabajo de la otra y queda todo en 0. Y entonces, ¿qué pasa con la energía mecánica? De nuevo se conserva. De nuevo depende del trabajo de las fuerzas no conservativas. Moraleja, ¿cuándo se conserva? Cuando o no hay, o hay, pero su ángulo es 90 grados, o hay y su ángulo no es 90 grados, pero se compensan entre sí y suma 0. Cuando aparezcan estos casos, entonces vamos a decir que la energía se conserva. Si no es ninguno de estos 3 casos que les presento, entonces no puedo afirmar que la energía se conserva y entonces la energía o va a perder o va a ganar. El cuerpo va a perder energía o va a ganar energía. En definitiva, el objeto puede ganar, perder o conservar su energía a lo largo de su movimiento. ¿De qué depende que gane, pierda o conserve? ¿De qué depende? Del maldito trabajo de las fuerzas no conservativas. Así que ahora las fuerzas no conservativas son very important para mí.
No la fuerza, sino el trabajo de esas fuerzas. ¿Vamos? Visto esto, ahora vamos a hacer algunos problemas para poner en acción todo lo visto. Particularmente hay dos problemas de la guía que me interesan charlar con ustedes. El 32 le dije a ustedes que lo hicieran. Era el primero de la guía, ¿no? El de la guía, con todo lo visto ahora, ya pueden hacer todos los problemas de la guía, todos. De los multiple choice y de estos, ¿está bien? Entonces vamos a hacer en conjunto el problema 32, que no sé si lo hicieron. ¿Lo pensaron? Yo les había pedido que lo pensaran, pero no sé si lo pudieron hacer. ¿Alguno lo pensó? ¿Alguno lo intentó hacer? Intenté, pero al final me ayudé con lo que estaba en el presi. Bien. ¿El resto? Yo lo logré ver. Yo no llegué, dice Nazarena. Ok. Bueno, veamos este problema. Un esquiador de 80 kilogramos, nos dan la masa, se deja caer por una colina de 30 metros de altura, partiendo con una velocidad inicial de 6 metros sobre segundos. Acá pareciera haber una contradicción en el lenguaje, porque si se deja caer, pero luego tiene una velocidad inicial, pareciera una contradicción, ¿no? Solemos tener esta contradicción, es una contradicción que en realidad es un problema nuestro. Básicamente lo que dice es que cae por una velocidad inicial de 6 metros sobre segundos. Él se deja, esto yo lo borraría de este problema porque induce a pensar que la velocidad inicial es 0. Y resulta que no era 0, que me dicen que era 6. Así que bueno, es un esquiador que cae por una colina. Dibujé la colina, nadie me dice que era un plano inclinado, así que dibujé la colina. Y voy a proponer, me dicen que está a 30 metros de altura este lugar, entonces este esquiador le voy a rotular esta posición como la posición inicial, la voy a rotular como A. Dice que, y además y propongo un sistema de referencia así. Como observo que en algún momento va a llegar a la base, de hecho me preguntan qué debería hacer el esquiador para llegar al pie de la colina, entonces el pie de la colina lo pongo como altura 0. Sería de toda la trayectoria la más baja posible. Y ahí le pongo el 0. Y propongo un sistema de referencia siempre positivo hacia arriba, con lo cual la altura inicial de este objeto, la altura de A, va a ser 30 metros. Eso es lo que me dicen ahí en el texto. Bueno, ¿qué tengo en A? Tengo la velocidad y la altura. El tipo va cayendo y en un momento llega a B. ¿Sí? Y no sé cuál es la velocidad en B, pero sí sé que la altura en B es 0. Muy bien. A. Calcular cuál es la energía mecánica inicial. Bueno, la energía mecánica inicial, o sea la de A, es la cinética I más la gravitatoria I. La cinética es un medio por la masa, por la velocidad G al cuadrado. La gravitatoria es la masa por el módulo de la gravedad por la altura 30 metros. Hago esta cuenta, me queda 1440 joules y 24.000 joules, sumo y me queda 25.540 joules. Esto quiere decir que originalmente el esquiador tiene acá arriba una energía mecánica total, de 25.440 joules. Y la pregunta es, ¿cambia ese valor a lo largo de la trayectoria? Este valor de 25.440, ¿va a ser constante? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Aumenta? ¿Gana energía? ¿Pierde energía o la conserva? Bueno, ¿y qué dependía entonces, por lo que vimos antes, de qué dependía que la energía mecánica, la energía total, aumente, pierda o se mantenga constante?
De De la, las del fuerzas no trabajo, conservativas. las fuerzas no conservativas. Perfecto, de los trabajos de las fuerzas no conservativas. O sea que en realidad estoy ya aplicando este segundo teorema, el teorema de la conservación de la energía mecánica, así se llama el teorema. Entonces quiero analizar esto. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cambia? Bueno, la respuesta me la van a dar estas malditas fuerzas. Así que lo primero que hago siempre es un diagrama de cuerpo libre. O sea, analizo qué fuerzas están actuando. ¿Sí? Eso siempre es lo que voy a hacer. Bueno, normal y peso. ¿Hay fuerzas no conservativas? Sí, Sí. ¿Cuál? la normal. Perfecto. Porque Entonces, la de rozamiento se desprecia. claro, exactamente. En este caso se desprecia, porque además me dicen que es nieve, bueno, si no, además acá se puede despreciar el rozamiento, dice claramente, ¿no? Muy bien. Muy bien, diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y ahora entonces observo que la única no conservativa que está actuando es la normal. No hay otra. Y entonces ahora quiero analizar el trabajo de la normal. Y analizo el trabajo de la normal. Entonces lo segundo que haría es analizar el trabajo de cada una de estas fuerzas, las no conservativas. Así que analizo el trabajo de la normal. Y el trabajo de la normal, bueno, va a depender si es constante o no. Acá la normal no es constante. En realidad, en rigor de verdad, no podría usar esta fórmula, porque no es constante la normal. Fíjense que la normal va a depender del peso en I, en este caso, y el peso en I no es un plano inclinado, por lo tanto no es constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, Sí, profe. no lo podría, pero independientemente que esto en realidad no lo podría formular así, sí depende siempre de este coseno de este ángulo. Entonces, antes de ver cómo lo formulo, me voy a preocupar primero de analizar este ángulo. ¿Qué ángulo forma la normal con el desplazamiento? Y si se fijan, el desplazamiento, no sé si lo ven, 90 pero grados. 90 grados. Y no importa la forma de la colina. A ver si llego. A ver acá. Esperen que estoy buscando un color. Ahí está. ¿No? Ponele que este sea la normal y este sea el desplazamiento, no sé si lo ven. La normal siempre es perpendicular al piso, ¿sí? La normal siempre es perpendicular al piso y el desplazamiento siempre es paralelo al piso. Así que haga lo que haga el objeto, en este caso, el esquiador, la normal y el desplazamiento siempre está a 90 grados. ¿Lo ven? Porque la normal es perpendicular al piso y el desplazamiento es paralelo al piso. ¿Se ve? Así que el ángulo es de 90 grados y por lo tanto coseno de 90 grados, ¿qué ocurre? Cero. El trabajo es cero. Muy bien. Así que esto es 0. Así que si esto es 0, ¿qué pasa con la energía mecánica? Se conserva. Conservo. Se conserva. Así que cambia este valor, los 25.440 joules que tengo acá. Acá, ¿cuánto tengo de energía? La misma. Acá, la misma. Acá, la misma. Particularmente en B, ¿cuánto vale la energía? La misma. De tal manera que si yo resto estas dos energías, la de A y la de B, su resta efectivamente es 0. Se conserva la energía. Entonces, la respuesta sería que la energía mecánica inicial es 25.440 joules y como el trabajo de la normal es 0, se conserva esa energía.
¿Cambia ese valor? No, no cambia, se conserva. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Bien, muy bien. La parte B dice, ¿qué debería hacer el esquiador para llegar al pie de la colina? Pues llegar va a llegar, ¿por qué no va a llegar? Pero está mal la pregunta, creo que yo la copié mal. Es con qué velocidad va a llegar, me parece. Así que la respuesta está en ese sentido, con qué velocidad va a llegar al pie de la colina, ¿no? Y bueno, ¿cómo hago para calcular cualquier cosa? Pues utilizo uno de los teoremas, el primero o el segundo de los teoremas. Arranco siempre con el teorema. Entonces el teorema dice que el trabajo, la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica. Como ya lo vimos, no tengo que hacer la cuenta de nuevo, el trabajo de la normal era 0 y por lo tanto esta parte es 0. Y de este lado me queda la energía mecánica final menos la inicial. Esta inicial la paso para el otro lado, está restando, la paso sumando, me queda que son iguales. Y sí, en todo momento la energía es la misma, es igual en todos lados. Pero ¿quién es la energía mecánica en A? Es la cinética en A más la gravitatoria en A. Bueno, ya lo habíamos calculado, era 25.440 joules. ¿Y quién es la mecánica en B? Es la cinética en B más la gravitatoria en B. Pero resulta ser que la gravitatoria en B es 0 porque la altura es 0. O sea que esto es la masa por la gravedad, por la altura, que es 0. O sea, esto es 0. Y finalmente me queda que la energía cinética en B es un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Con esta ecuación, ¿sí? Ya puedo entonces calcular, ¿no? Con esta ecuación ya puedo calcular cuánto vale la despejar de acá, básicamente usé el teorema, para despejar cuánto vale con qué velocidad llego a la base del plano inclinado. Si se acuerdan, habíamos empezado con una velocidad de 6 y fíjense que terminó con una velocidad de 25. O sea, la energía cinética aumentó. La total se conservó. ¿Está bien? Al inicio tenía cinética y potencial. Y la suma me daba esto, la mecánica. Y al final de todo, la potencial se fue a 0 porque la altura fue 0, pero la cinética aumentó. De tal manera que si yo la sumo me da 25.440 joules, lo mismo que tenía arriba. O sea que en esa caída la cinética aumentó y la gravitatoria disminuyó. Sin embargo, la mecánica se conservó. ¿Por qué se conservó la mecánica? Porque la única fuerza no conservativa, el trabajo de esa fuerza daba 0, que era la normal. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y finalmente, vamos al problema 19, que es de opción múltiple. Y me gustaría pensarlo con ustedes, digamos, ¿no? Que lo pensemos en conjunto. Dice, una caja sube por un plano inclinado con velocidad constante. Dice, entonces, hay una de estas que es la correcta. Este es un problema más conceptual que numérico. Es conceptual, no es numérico. Una caja sube por un plano inclinado con velocidad constante. Entonces, la energía cinética disminuye y la potencial aumenta. ¿Qué les parece a ustedes? No, ¿De la qué? cinética. No. Porque la La velocidad energía constante. cinética sigue siendo la misma. Muy bien, la energía cinética sigue siendo la misma. Se conserva la energía cinética. Si se conserva la energía cinética, la variación de energía cinética, ¿cuánto vale? 0. 0. Muy bien. Very good. Muy bien. O sea, no. La energía cinética no disminuye, se conserva. Mantiene el mismo valor, la energía cinética. Sin embargo, la potencia...
Sí, ¿Por qué se conservaría, profe, si no estaría en movimiento subiendo? pero va con velocidad constante, ¿no? Ah, claro, tiene O que sea, ganar la velocidad, ¿verdad? la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ponerle en A, y en B es lo mismo, porque tiene la misma velocidad, o sea que son el mismo valor. Claro, Ahí sí, sí. entonces su variación es cero, eso quiere decir que se conserva. Ujú. Sin embargo, la energía, o sea, acá no, esto lo que llegamos a la conclusión es que la variación de energía cinética es cero, o sea, no disminuye, sino que se conserva. ¿Y qué pasa con la energía potencial gravitatoria? Esa sí aumenta porque se aumenta nuestra altura. Muy bien, esta aumenta, es mayor que cero, es un valor positivo, porque la energía potencial final, esta, si acá tengo altura cero, esta y esta son distintas alturas, a mayor altura, mayor energía potencial. Tengo potencialmente más energía para estrolarme contra el piso. Entonces, ¿es verdad que aumenta la energía? ¿La potencial aumenta? Sí, esto es verdad, esto es verdadero. Pero como esto es falso, ya esta es falsa. ¿Sí? Vamos a la B. El trabajo de las fuerzas conservativas. El trabajo de las fuerzas conservativas. ¿Quién son las fuerzas conservativas? La fuerza El peso. peso. El peso, muy bien. El peso. Entonces, el peso es la única fuerza conservativa. Dice, el trabajo, entonces me está refiriendo, en este caso, al trabajo de la fuerza peso. El trabajo de la fuerza peso es positivo, dice. Ahora, ¿a qué era igual el trabajo de la fuerza peso? A Menos la la variable menos de la la variación energía. de energía potencial gravitatoria. Muy bien. Ahora, ustedes me dijeron acá que esta energía, la variación, esto, era positivo, aumentaba. Ujú. Ahora, el En el trabajo de menos la fuerza adelante, peso es aquí. menos ese valor. Entonces va a dar Así que negativo. esto va a dar negativo. Y acá dice que es positivo, así que esto está mal. Es negativo. Así que esto está mal. C. El trabajo de las fuerzas no conservativas. Bueno, acá, ¿cuáles serían las fuerzas no conservativas? Y La no, normal y la rozamiento. normal, podría haber rozamiento, podría haber muchas fuerzas, porque no Igual para... no es. Dice, es positivo, ¿no? Que ese trabajo es positivo. Ujú. Decime, perdón, yo te interrumpí, sí. No, que en realidad tampoco sería porque el ángulo que forma la normal con el piso es de 90 grados. Esa para la normal está bien, pero no es la única, ¿no? No es la Claro. única fuerza no conservativa. Debe haber otras fuerzas no conservativas además de la normal. Y esas otras fuerzas estarían por ahí jodiendo a la energía potencial, ¿no es cierto? Podría haber A la como, energía mecánica, perdón. Sí, podría haber como también otra fuerza, además de por ahí la de rozamiento y normal, como haciendo que suba o y a ver, analicemos un poquito esto, ¿no? ¿Cuánto vale la aceleración? Cero. cero. Y si la aceleración es cero, ¿cuánto vale la resultante de todas las fuerzas? Cero. Cero. Bien. A ver, ustedes me dijeron que está la normal, estaría el peso en X, estaría el peso en Y, ¿sí? Y me dijeron que podría haber rozamiento. ¿El rozamiento para dónde estaría yendo, según ustedes? Para donde está el peso. ¿No? Para avanzar peso de Acá, X. fuerza de rozamiento. Ok. Ahora, si lo único que existieran fueran estas fuerzas que ustedes ya saben que existen porque están suponiendo, ¿podría ocurrir esto? ¿Es compatible con esto? Si hay de alguna forma fricción o rozamiento, tendrá que cambiarlo por el asunto.
¿Qué la es lo que resultante. estás proponiendo entonces, Luciano? ¿Que esto es compatible con esto? Y no, No, es incompatible. Esto claramente me está diciendo que hay una resultante de fuerza que es para abajo. O sea que esto propondría una aceleración para abajo. Podría subir, pero frenando. Uy, ¿está bien? Y esto no es compatible con esto que me están informando. Esto me lo informa el problema, no lo inventé yo. Así que acá me estaría faltando algo más, ¿no? Alguna fuerza que apunte para adelante y que se compense con estas dos, por ejemplo. Ahí sí, podría ser el caso en donde estas dos se compensara con esta y la resultante fuera cero. ¿Ven eso? Sí. Así que ir a estudiar cada una de estas fuerzas es complicado, las no conservativas, ¿no? Una por una. Así que agarra el teorema y lo que sí puedo decir es que hay fuerzas no conservativas actuando. ¿Está bien? La F, la N, la fuerza de rozamiento. Pero que la verdad que desconozco cuánto valen, qué pasa, no sé. Ahora, hay no podemos algo, afirmar que es positivo. claro, no puedo afirmar si es positivo o negativo, no puedo afirmar nada. En realidad, lo que sí puedo afirmar es que esta y estas dos se están compensando. Ahora, hay algo que sí puedo ver, lo puedo ver desde esta perspectiva. Fíjense que la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas, que en definitiva es lo que me está diciendo acá, que el trabajo de las fuerzas no conservativas, o sea, me está hablando de todo este mundo. Eso es igual a la variación de la energía mecánica, o sea, es la variación de la cinética más la variación de la energía potencial gravitatoria. Y acá sí sé algo. Ustedes me afirmaron, estuvimos viendo antes, que la energía cinética se conservaba porque la velocidad era constante. Así que esta, ¿cuánto varía? Cero. Cero. Y esta de acá, ustedes me dijeron que iba ganando altura porque iba subiendo la colina, por lo tanto la energía potencial gravitatoria iba aumentando, por lo tanto la variación es positiva. Cero más algo que es positivo, ¿esto es o no es mayor que cero? Sí, de algo Sí, es mayor que Sí. cero. Así que si esto es mayor que cero y esto es igual a esto, ¿esto cómo es? positivo. Positivo. Así que fíjense que en definitiva, ¿no? Bueno, perdonen. Fíjense que la C es correcta porque me dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas sobre la caja es positivo. Yo no fui a estudiar cuáles son las fuerzas que estaban actuando, que no sé muy bien cuáles son, no sé si hay rozamiento o no, no lo sé, tampoco sé los valores. Podría atinar algo sobre... Pero bueno, no voy a ir directamente a calcularlas porque tengo muchas incógnitas ahí, pero sí puedo inferir a través de esta ecuación, a través de este teorema. Estudio la energía cinética, estudio la energía potencial gravitatoria y pude decir que esta era cero, que la variación es cero, porque se mantiene constante, y que esta aumenta. Cero más algo que aumenta es algo que aumenta. Por lo tanto, esto es mayor que cero, o sea, es positivo. O sea, esta es verdadera. Veamos la falsedad de las otras. La energía mecánica de la caja no varía, sí varía, era positiva. Cero más algo positivo es algo positivo, o sea que esta es falsa. El trabajo de la fuerza peso es cero, no, el trabajo de la fuerza peso era algo negativo, porque era menos algo que aumentaba. Y para decidir si la energía aumenta o disminuye es necesario saber si hay rozamiento. No, fíjate que sin saber si hay o no rozamiento pude inferir si la energía aumentaba o disminuía, la energía mecánica, conociendo cómo era la cinética, qué pasaba con la cinética y qué pasaba con la potencial gravitatoria.
Bueno, esto yo ahí se lo fui escribiendo, ¿sí? De alguna manera esa es la verdadera. No voy a volver a decir todo esto, pero ahí también tienen, digamos, una justificación de por qué es verdadera la C. Bueno, estamos con esto. Concluyo, digamos, la parte teórica, por lo menos, ¿sí? Ustedes deberían, ¿sí? ¿qué hora es? Las 9:07. O sea que nosotros podemos, si queremos, no sé si tienen alguna duda, si alguno de ustedes tiene alguna duda concreta de algún problema que no haya salido. Entonces, de esta parte por lo menos lo revisamos. Y si no, concluimos acá la clase. No sé qué. ¿Alguna duda de los problemas? O del contenido, bueno. (32C). Ok. Es el mismo esquiador que nosotros estuvimos ahí viendo. Dice, no me acuerdo bien, pero la velocidad con la que llega a la base es un poquitito mayor que 25 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, 5,1. claro. Y entonces la pregunta C dice, ¿qué debería hacer el esquiador para que llegue a la base, pero no con esa velocidad de 25, no sé cuánto, sino que llegue con 30, con un poco más? Y en la D es un poco menos. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué tendría que tener? ¿Qué implica llegar con esa velocidad de 30 respecto de la velocidad de 25? Tener mayor energía, ¿o no? Energía cinética. Sí. Pero se conservaba la energía cinética. Y si se conserva, va a llegar abajo con 25, no sé cuánto de velocidad. Así que si quiero llegar con velocidad más grande, una de las posibles opciones es que no se conserve la energía, que aumente un poquitito. Y para aumentar esa energía debería tener un trabajo de fuerzas no conservativas. Particularmente, por ejemplo, agarro los esquíes, ¿no? Los bastones, mejor dicho, y me empujo con ellos. Y ahí lo que estoy haciendo es realizando un trabajo de fuerza tipo no conservativo, que sería como una normal, extra. ¿Sí? Que haya rozamiento con la nieve. Si hay rozamiento con la nieve, ese rozamiento va a ir en contra de ese movimiento y entonces en realidad más que ganar energía voy a perder energía. Esa sería No, pero para la D. para la D, exactamente. Otra opción posible, juguemos, es que yo no me impulso, o sea, no hay otras fuerzas actuando, pero entonces yo tengo que tener una mayor velocidad inicial. O sea, una mayor energía mecánica total inicial. Y otra opción es... Sí, dale. Una altura inicial más grande. Desde una altura mayor, ¿no? Inicial. Con esa velocidad, pero desde una altura mayor. Serían las tres posibilidades. Y todo lo contrario para la D. Tendría o que ir a una altura menor, o con menor velocidad inicial, o que haya rozamiento, que haya trabajo de fuerzas no conservativas que me esté comiendo alguna energía para llegar con menos energía cinética abajo. ¿Está bien? Eso no me acuerdo quién fue el que... ¿Qué hice con él? Ando revoleando mouse y ya no sé dónde estoy. ¿Quién fue que pidió ese? Leo. ¿Se entendió, Leo?
Bien. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, una consulta. Es con Vaya. el ejercicio 36D. 36. Bien. Porque Bien. a mí me parece que en el ejercicio como que te da a interpretar que el 12% es la energía que se utilizó en el punto B, ¿viste? Y cuando vi para corregirlo, me aparecía como que en realidad tenía que averiguar el 100%, que el 100% no era la energía que me había dado en el punto B. Claro. ¿No? Si yo como una galletita, se supone que estoy consumiendo cierto valor energético. Ujú, ¿Está bien? Ponele 10 calorías. Transformarlas en joule, algo en joule. ¿Está bien? ujú, Esas calorías, esa energía que estoy consumiendo, ponele que consuma 100 joules. No toda esa la voy a utilizar para realizar trabajo, para mover algo. ujú, El cuerpo necesita cierta energía para respirar, para hacer otras cuestiones, ¿está bien? Mover la ujú. sangre, el corazón, ¿sí? Entonces, solamente es útil para hacer trabajo, mover algo, dice ahí el 12%, Sí, ¿está bien? ujú, Entonces, hace de cuenta que ese 12% es lo que... espérate que voy con la pizarra. De alguna manera, ese 12% es la energía mecánica de la persona. ¿Está bien? ujú. Esa ya la calculaste. Mejor dicho, la variación de energía mecánica. ¿Está bien? Sí, O sea, el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, el 100%, ¿cuánto sería? No me acuerdo cuánto te dio esto. Ponele que te haya dado 1000. No sí. importa. Ponele ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. No sé, en este problema particular no me acuerdo. Ponele que te haya dado 1000. Bueno, si el 12% es 1000, el 100% ¿cuánto es? Y Claro, bueno, sí. entonces, regla de 3 simple. Esto por esto dividido esto, ¿no? Esto por esto Sí. dividido esto. Esto te queda 100.000 dividido 12, ¿cuánto da? 8.333,3. 8.333,3 joules. En realidad vos tuviste que ingerir un alimento que tenga este valor energético para que vos puedas usar el 12%, o sea 1000, para levantar la pesa. Ahora más o menos entiendo el planteo, porque a mí en el B me había dado como 3.000 shoots. Entonces yo esos 3.000 shoots los había interpretado como que eran el 100% que se había, o sea, de todo el proceso, pero en realidad ahora lo que me estaba queriendo decir era que calcule la energía que en realidad había puesto el hombre para levantar la barra, que era mucho mayor. Era mucho mayor, claro. Ahora lo entendí, gracias. Y Abril habla del 38. El ejercicio 38 es un ejercicio que yo lo quitaría porque habla de gráficos de energía cinética y energía potencial en función de la altura. O sea, habla de energía cinética en función de H, de la energía potencial gravitatoria, o sea, de la energía en general en función de H. Muy bien. Y el problema es la velocidad con la que calcule, la velocidad con la que debe lanzarse una piedra verticalmente hacia arriba para que alcance una altura de 5 metros. Así que 0, positivo para arriba. Acá está la piedra. Nos piden calcular la velocidad inicial, sabiendo que la posición final es 5 metros. Bueno, yo propongo que esto sea A, que esto sea B,
Entonces la altura en A es 0. La velocidad en A es algo que no lo sé. La velocidad en B es 0 porque es la altura máxima y la altura en B es 5 metros. Por consideraciones energéticas, fíjense que la única fuerza que está actuando en todo este movimiento es la fuerza peso, no hay fuerzas no conservativas. El trabajo de las fuerzas no conservativas es 0, por lo tanto, la energía mecánica que pasa se conserva. Entonces la energía mecánica en A y en B valen lo mismo. Como en A y en B valen lo mismo, voy a utilizar esto, o sea, este hecho, o sea, utilizo el teorema este de conservación, sabiendo que tengo en B, tengo todo, tengo la altura y tengo la velocidad, o sea, tengo la cinética y tengo la potencial gravitatoria, y en B tengo algún dato y me falta el otro, o sea que esta velocidad la voy a despejar de acá, y de acá despejo la velocidad en A. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la parte A del problema, despejar cuánto vale la velocidad. Por supuesto también la puedo hacer por cinemática, por un tiro vertical, pero van a ver que este planteo es mucho más sencillo que armar la ecuación horaria y ver el tiro vertical. ¿Está bien? Muy bien, ahora vos me preguntas concretamente por C, que son los gráficos. Muy bien, ahora sé que la energía mecánica se conserva, es un valor constante. O sea que esto es horizontal. Siempre es el mismo valor, esta sería la energía mecánica. Ahora bien, en A la altura es 0, ¿sí? O sea que la energía potencial gravitatoria es 0. Y en B la altura es 5. Y la energía potencial gravitatoria vale un valor. ¿Qué valor va a valer? Pues fíjate que acá la energía cinética es 0 y la energía potencial gravitatoria es lo más grande que puede ser porque tiene la máxima altura. Así que acá el gráfico va a ser una cosa así. Este es el gráfico de energía potencial. Arranca en 0 y a los 5 metros la energía potencial es el valor que tiene la energía mecánica. Y la cinética arranca abajo de todo con un valor máximo que... No, abajo de todo es al revés. La energía potencial es 0 y la energía cinética es el valor máximo que tiene. Que sería compatible con el valor que tiene la energía mecánica abajo de todo. Y cuando llega a la altura máxima, la cinética se hace 0. Esto es una recta. Y eso es el gráfico de la energía cinética. Así que en este gráfico, que es energía en función de la altura, me queda de esta manera. Ahora bien, yo no doy los gráficos porque en realidad no se están tomando. ¿Está bien? Y lo que se observa acá es que se conserva la energía, porque fíjense que abajo de todo la altura es 0 y la cinética es lo mayor que es posible, y arriba de todo la cinética es 0 y la altura es la mayor posible. La suma de las dos energías permanentemente es la energía potencial, es la energía mecánica. ¿Está bien? Bueno. Muy bien. ¿Se entendió, Abril? Ok. Muy bien, gente. Bueno, nos estamos viendo, entonces dejo de grabar.